Muy buen día, mi nombre es Luisa Lorena Calderón Reina, mi compañera es Lady Karina Lampreda Osorio, somos estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. El título de nuestro proyecto de grado es Principio de favorabilidad en el municipio de Villavicencio para responsables de obligaciones tributarias en proceso sancionatorio. La línea de investigación es Contabilidad Internacional y Finanzas. Nuestra modalidad de grado es Análisis Sistemático de Literatura y nuestro asesor era la profesora Janet Lozano Lozano. Bueno, la pregunta a la cual nosotros formulamos es la siguiente. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los contribuyentes en el acogimiento del principio de favorabilidad contemplado en la Ley de Crecimiento Económico en el municipio de Villavicencio Meta? ¿Por qué establecimos esta pregunta? Debido al siguiente planteamiento del problema. Colombia es un país que a lo largo de la historia ha establecido dentro de su gobernanza medios para consolidar el proceso de tributación de los contribuyentes. Se aperturó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de que ellos tengan la definición, formulación y ejecución de la política económica del país. ¿Qué evidenciamos nosotros y es de conocimiento nacional? El déficit tributario que tiene el país por el no cumplimiento de las responsabilidades tributarias de los contribuyentes. Bueno, nosotros evidenciamos además de esto unas consecuencias a raíz de la no tributación y el no pago de esas responsabilidades tributarias. El incumplimiento del presupuesto de la nación entorpece la sostenibilidad, es decir, que el hecho de que la DIAN no cumpla con las metas establecidas de recaudo en declaraciones de impuestos y recaudos de cobros coactivos sancionatorios le genera a la nación un déficit de presupuesto en materia de desarrollo y planeación sin contar con los recursos necesarios para cumplir con el gasto público. La justificación. El presente trabajo de investigación permitió establecer las razones por las cuales los contribuyentes no tienen la información clara de los beneficios que obtienen con la Ley de Financiamiento Económico. La DIAN, cuando se publican estas leyes, debe buscar los métodos en los que se evidencien que lo decretado sea de conocimiento público y no que sea autoaprendizaje de los contribuyentes. En este caso, el profesional cumple un rol muy importante porque es la persona encargada de suministrarle la información al contribuyente y así poder evitar notablemente el crecimiento de la cartera tributaria. Es importante aclarar que con la situación actual que está viviendo el país por la pandemia del COVID, puede llegar a afectar los plazos y los procesos ya estipulados anteriormente. Por ello, nos centraremos en el estudio de analizar las implicaciones de este. Los objetivos. El objetivo general, analizar el comportamiento de los contribuyentes para el acogimiento del principio de favorabilidad contemplado en la Ley de Crecimiento Económico en el municipio de Villavicencio Meta. La solución de esto lo tenemos en tres objetivos. El primero, identificar la tipología del principio de favorabilidad en etapa de cobro que trata del artículo 120 de la Ley de Crecimiento Económico. Nuestro segundo objetivo es establecer las razones por las cuales los contribuyentes no se han acogido al principio de favorabilidad en la ciudad de Villavicencio Meta. Y nuestro último objetivo como conclusión es explicar las herramientas que permitan brindar a los contribuyentes información clara sobre el principio de favorabilidad para los responsables de actos administrativos en procedimiento sancionatorio del municipio de Villavicencio Meta, para que aprovechen los beneficios tributarios inmersos en la Ley de Crecimiento Económico en condiciones normales durante y post-COVID-19. Bueno, para el desarrollo de este objetivo, tomamos como metodología la siguiente. Tenemos como tipo y diseño de investigación. Utilizamos una metodología con un enfoque descriptivo correlacional de tipo inductivo. ¿Por qué hablamos de estudios descriptivos? Teniendo en cuenta que los estudios descriptivos buscan describir el comportamiento de ciertas unidades, conjuntos, características importantes de cierta población o comunidad. Por esa razón decimos que es descriptivo. Hablamos de que es correlacional, ya que tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Y hablamos de que es inductivo debido a que este parte de lo particular o individual a lo general. El universo, población y muestra. Nuestro universo
son los contribuyentes, declarantes, agentes retenedores, responsables, deudores solidarios, deudores subsidiarios o garantes, que en la entrada en vigor de la presente ley tengan obligaciones fiscales a cargo que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 828 del Estatuto Tributario. La población a la cual nosotros nos enfocamos fueron 80 contribuyentes y responsables tributarios. De estos tomamos una muestra de 50 contribuyentes. ¿Dónde encontramos esta base de datos? La tomamos de manera vivencial, nos acercamos a la zona centro del municipio de Villavicencio y allí encontramos a nuestros contribuyentes. Como fuente primaria y secundaria, entonces primaria se tomó la muestra de los 50 contribuyentes, como lo comentaban anteriormente. La muestra secundaria, pues es la información para respaldar lo del estatuto tributario, también es la ley de crecimiento económico y tenemos documentos y artículos relacionados con el tema. Bueno. Para el desarrollo del trabajo de investigación fue necesario conceptualizar e indicar los siguientes marcos que permitieron el sustento teórico de este. Tomamos el marco teórico, bueno, nos enfocamos un poco acerca de todo lo estatutario que tiene el país y las reformas que ha tenido. ¿Qué sucede en el país de pronto? Las decisiones que abarcan el cambio de las reformas tributarias van establecidas desde el gobierno nacional. El presidente de la República propone estos cambios, así como lo fue la ley de financiamiento que fue derogada posteriormente por la ley de crecimiento económico, que es la que está vigente en este momento. Como marco legal, nos referenciamos en estas mismas leyes ya mencionadas, que es la ley 788 del 2002, por la cual se expiden las normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. También pues, nos enfocamos un poco en la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018, que es la ley de financiamiento, y en la ley 2010 del 27 de diciembre del 2019, que es la ley de crecimiento económico, teniendo en cuenta que tomamos el artículo 120, que es el principio de favorabilidad en estado de cobro. Como marco conceptual, pues tomamos algunos conceptos de materia tributaria que normalmente manejamos, que son los contribuyentes, declarantes, deudor solidario, deudor subsidiario, devolución tributaria, eliminación gradual, desplazamiento y otros más. Para el desarrollo de nuestro primer objetivo, que es el principio de favorabilidad, entonces, ¿qué es el principio? Consiste en aplicar la ley más favorable a sus intereses o al menos restrictiva en sus sanciones para los contribuyentes. La normatividad que se tuvo presente fue la ley 2010 del 2019, en específico el artículo 120. También tuvimos en cuenta el decreto legislativo 688 del presente año. En cuanto a la etapa de cobro, la no cancelación de las sanciones vencidas se reajustarán anual en el 1 de enero de cada año en el 100% de la inflación del DANE. Esto está estipulado en el artículo 867 del Estatuto Tributario. Pues con las implicaciones que se ha tenido este año, hubo un cambio por el COVID-19 y la tasa de interés de mora establecida será liquidada diariamente a una tasa diaria del 50%. El plazo máximo de las suscripciones de los acuerdos de pago serán hasta el 30 de noviembre del 2020. ¿Cómo se calcula la tasa de interés? Se calcula el valor insólito de la obligación por el factor de la tasa de interés por los números de días de calendario de mora desde la fecha que se debió cancelar la obligación. En cuanto los actos administrativos a los que se refiere el principio de favorabilidad en la etapa de cobro son los expuestos en el artículo 828 del Estatuto Tributario, donde habla de los títulos ejecutivos. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Entonces, las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias presentadas desde el vencimiento de la fecha para la cancelación, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas, los demás actos de administración de impuestos debidamente ejecutoriados en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. Bueno, para el cumplimiento del segundo objetivo establecido, vamos a encontrar las razones de desconocimiento del principio de favorabilidad.
Para lograr ese objetivo, nosotros realizamos una encuesta estructurada dirigida a la muestra mencionada anteriormente, que fueron los 50 contribuyentes en la zona del centro de Villavicencio. Hicimos una encuesta estructurada de 6 preguntas, como las más representativas las mencionaremos a continuación. Tenemos claro de que el 74% de las personas encuestadas pertenecen al régimen responsable de IVA y un 26% es no responsable de IVA. Hicimos una pregunta, de pronto una de las más importantes, que es acerca de, ¿conoce el principio de favorabilidad establecido en la Ley 2010 de 2019, Ley de Crecimiento Económico? A lo que nos contestaron en un 86% que no tenían conocimiento de este principio de favorabilidad. ¿Con qué comparamos esta respuesta? Con la pregunta de que si ellos cuentan con la asesoría permanente de un profesional de la contaduría. Entonces, ¿qué evidenciamos? De manera correlacional, que el acompañamiento de un profesional de la contaduría, ya sea de propiedad o de manera permanente como parte del talento humano de la empresa, influye en los resultados de los mismos. Lo anterior se puede analizar partiendo de que el 60% de la muestra no presenta ni ha tenido a la fecha notificación de datos administrativos por parte de la DIAN, lo que resulta directamente proporcional, ya que el 42% de la muestra cuenta con el apoyo permanente de un profesional de la contaduría, con el cumplimiento de las responsabilidades tributarias. Aquí se determina la importancia del profesional de la contaduría frente a la planeación y adecuado cumplimiento tributario y legal en la presentación de informes, declaraciones exógenas y demás requerimientos que impliquen la buena fe y buenas prácticas del profesional. Además de eso, pues determinamos las siguientes razones que fueron las más relevantes por las cuales los contribuyentes no se han acogido al principio de favorabilidad. La primera de ellas es que, como lo mencionábamos anteriormente, no cuentan con la asesoría permanente de un profesional de la contabilidad por desconocimiento de normas, estatutos, reformas y decretos, también porque no reciben una adecuada asesoría acerca de las responsabilidades y planeación tributaria por parte del profesional de la contaduría. Se identificó que existe un conflicto entre la DIAN, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Según el Consejo de Estado, dice que no se estaría violando el artículo 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué? Porque el artículo 338 estipula que las bases, sea el resultado de los hechos ocurridos durante el periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley. Y el artículo 363 hace base en que se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicará con retroactividad, o sea, no regulará los hechos anteriores. Tras el análisis realizado con una pequeña muestra de contribuyentes que se realizó, se evidencia que la necesidad de desarrollar una guía fácil que contenga información primaria acerca de los principios de favorabilidad recientemente aprobados. ¿Qué sugerimos? Que se maneje una guía de información virtual donde especifique descuentos en sanciones por no pago, descuentos en sanciones por modificaciones, descuentos en moras de intereses, plazos para pagos con extemporaneidad, plazos para ampliar los descuentos por sanciones o moras de pago. Sugerimos que esta guía se puede realizar en vía correo, pues para ayudar en pro del medio ambiente, por la plataforma de la DIAN. Se puede también suministrar a las escuelas de contadores y difundir en universidades en medio magnético para la promoción de este. Tener en cuenta que las sanciones primordiales en esta guía serían la sanción por extemporaneidad, sanción por no declarar, sanción por corrección, sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio y la sanción por inexactitud. Bueno, como conclusión después del desarrollo de nuestro proyecto de investigación, ¿qué identificamos? Con desarrollo del primer objetivo, se identificaron los beneficios enmarcados en el principio de favorabilidad establecido en el artículo 120 de la Ley 2010 de 2019. Se indica por medio de una infografía cuáles son las ventajas que estableció el Gobierno Nacional como estrategia para disminuir el vacío presupuestario que presenta el país
frente a inconsistencias tributarias por los contribuyentes. En cuanto al segundo objetivo, se establecieron e indicaron las razones por las cuales los contribuyentes no se han acogido al principio de favorabilidad. Estos son propiamente relacionados al desconocimiento normativo, legal y tributario, el no contar con un contador de planta o el contador o contratar a un profesional de la contaduría únicamente para actividades específicas como declaraciones tributarias, preparación y presentación de estados financieros, y no aquellas también importantes como lo son la planeación y planificación tributaria. Se sugiere además elaborar una herramienta digital que contenga la... Al realizar nuestra investigación ya de los principios de favorabilidad, nosotros sugerimos la implementación inmediata de una herramienta digital que contenga los beneficios económicos enmarcados en el artículo 120 de la Ley de Crecimiento Económico, con el fin de disminuir el déficit tributario a causa de la morosidad y el no pago de las diferentes responsabilidades tributarias. Puede ser por el desconocimiento o cualquier otra razón. Por último, esas son algunas de las referencias de las cuales tuvimos como base para el desarrollo de la investigación y los dejamos con esta pequeña. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.